Vamos a dar comezo á charla de hoxe. En primeiro lugar, quero agradecervos a vosa asistencia a este ciclo de conferencias que organizamos, bueno, un pouco dentro de este ano especial para o IEM, no que sabedes que cumprimos 25 anos da nosa actividade, 25 anos de estudio, de divulgación, de poñer en valor o patrimonio que temos, non? E que nos consta que, bueno, pois que o que facemos ten certa repercusión no país e esperamos que veñan outros 25 anos máis, non? Vivimos nunha sociedade obsesionada por coleccionar colapsos, que se enfronta a grandes desafíos que comprometen a viabilidade da biosfera tal e como a coñecemos. Entramos decididamente no antropoceno, unha breve era na extensa historia do noso planeta, onde a pegada dunha soa especie que se di intelixente ameaza con alterar o equilibrio natural de todo o planeta. Simplemente polo feito de asentarse nun sistema consumista, capitalista e depredador, onde a masa dos materiais manufacturados polo home supera xa a toda a masa da biosfera. O colapso ao que nos enfrontamos non é un colapso calquera, porque o meu suizo ten dúas particularidades que o fan único. Que ten unha orixe puramente antrópica, por un inadecuado uso dos recursos naturais, e porque este colapso xa hai tempo que ven sendo anunciado. Hai máis de 50 anos, cando se publicaba o informe Os límites do crecemento no ano 1972, un informe encargado polo Clube de Roma, e que xa daquela advertía de que o planeta ten límites e que quedaba pouco tempo para enfrontarnos contra eles. En 50 anos non fomos quen de cambiar o rumbo da nosa propia destrucción. Non fomos quen de sair do espellismo do crecemento ilimitado. O pasado ano, 2023, desde o Centro de Resiliencia de Estocolmo, en Suecia, xa nos advertiron de que dos 9 límites planetarios, eses procesos que regulan a estabilidade e a resiliencia do sistema terrestre, 6 xa foron transgredidos. A humanidade hoxe é incompatible coa vida. Sabemos. Mais que tomar medidas que non facemos nada por tomar medidas que cambien decididamente o noso rumbo de destrucción. Damos un par de exemplos. Despois de 28 conferencias da ONU sobre o cambio climático, 28, a primeira no ano 1995, seguimos asfixiando a atmósfera con récords de emisión de gases de efecto invernadoiro cada ano. E somos os responsables da sexta extinción masiva, con alarmantes perdas de biodiversidade e destrucción de hábitats. Vivimos nunha preocupante crise ecosocial, e só se nos ocurre unha transición ecolóxica que é puro capitalismo enunciado como verde, e que, como di Joaquín Araujo, non hai maior sequía que a das ideas. E non hai peor idea que ter a sensación de que hai tempo, de ter a convicción de que alguén inventará algo mentre nos asomamos ao abismo de que, de momento, todo vai ben. É tarde e cada día que pasa é máis tarde. É necesario entender o mundo no que vivimos, pero é máis importante adoptar medidas colectivas que muden o sistema. De todo isto trata este ciclo de conferencias, que demos en chamar crise climática ou crise do sistema, que pretende sensibilizar, que pretende tamén invitar a cidadanía a un cambio de hábitos, a un cambio no xeito no que nos relacionamos coas demais comunidades vivas non humanas. Neste ciclo de conferencias contamos coa intervención de 5 expertos que nos brindan os seus coñecementos e o seu traballo. Hoxe temos a Emilio Fernández, catedrático de Ecoloxía na Universidade de Vigo, que nos vai a presentar Marcos Lago a continuación. As seguintes conferencias, como xa vistes no programa, pois o próximo xoves 18 de abril estará con nós Fernando Valladares, que é un referente na divulgación da ciencia en España, é profesor de investigación no CSIC. O venres 29 de abril estará con nós Fernando Prieto. Fernando Prieto é doutor en Ecoloxía e coordinador do Observatorio da Sostibilidade. O venres 3 de maio estará con nós Mario Pansera. Mario Pansera é profesor investigador da Universidade de Vigo e tamén na Universidade de Barcelona.
E, finalmente, o venres 10 de maio, Rosa Cristán, periodista especializada en divulgación científica e ambiental. Ao longo destas conferencias abordaremos toda esta cuestión que vos contaba, a situación na que nos atopamos, unha situación moi complexa e moi complexa tamén de resolver, e iremos vendo as posibles ou algunhas das posibles solucións que se proponen, que supoñen un verdadeiro cambio paradigmático para a humanidade, quizá un dos grandes retos aos que nunca nos enfrontamos. E esperamos que sexan do vosso interés, esperamos que cada unha destas charlas, cada unha destas conferencias pois susciten un animado debate, un animado intercambio de opinións e que contribúan de unha maneira pois a crear conciencia e a crear compromiso de cambio nunca tan necesario como nestes momentos. Antes de darte paso a Marcos, quero, en nome do Instituto de Estudos Milloráns e no meu propio Emilio, agradecerche, como sempre, a túa disposición, a túa disponibilidade, o teu entusiasmo, co que ademais acolles calquera das nosas propostas e a túa presencia aquí hoxe. E Marcos, por suposto, pois tamén un vello coñecido do IEN, que tamén agradezo que aceptara o ofrecemento de presentar a mí. Así que deixo-vos con Marcos. Moitas gracias. Grazas a todos e todas. Teño o gusto de presentar hoxe a Emilio Fernández Suárez, doutor catedrático en Ecoloxía, traballa no Departamento de Ecoloxía e Biología Animal na Facultade de Ciencias do Mar da Universidade de Vigo. Ten unha extensísima carreira investigadora centrada no ámbito da ecoloxía mariña, en particular no estudo das respostas do plancton a aportes de materia e no contexto do cambio global. Leva participado en moitas campañas de investigación oceanográfica ao redor do mundo. Estes estudos enmarcanse en máis dunha trintena de proxectos de investigación, nos que en máis de 20 foi o investigador principal. Tamén os resultados destas investigacións acollense en máis de 300 traballos de investigación e divulgación recollidos en revistas científicas. Ademais, salientar que imparte docencia na Facultade de Ciencias do Mar de Vigo, onde ten dirixido a formación de moitos investigadores e, concretamente, a dirección de 7 teses de licenciatura, 18 traballos de fin de grau, 24 teses de máster, 12 teses doutorais, obtendo en 4 delas o premio extraordinario. Non sei se están de todo autorizados estes datos, para ir a dar as cifras. Foi membro, ademais, de diversos comités e grupos de traballo. Salientamos, por exemplo, dentro do SOLAS Planning, ou, por exemplo, de diversos, por exemplo, comité de ecosistemas mariños do comité IGA BP España, atuou tamén como representante nacional do comité executivo do Grupo SCOR, tamén foi xestor do programa de Ciencia e Tecnoloxía Mariña do Plan Estatal de Ciencia e Tecnoloxía dende o 2014 ao 2018, tamén coñecido por ter ocupado o cargo de Director Xeral de Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia durante o bipartito e tamén director do Campus de Excelencia Internacional Campus do Mar da Universidade de Vigo. Xa a un nivel menos académico, compre salientar, e polo menos polo que me toca, e igualmente importante, a súa participación desinteresada na divulgación científica, na promoción de xoves investigadores preuniversitarios, como, por exemplo, na coordinación de proxectos de innovación educativa, entre os que destacamos o STEM Batch, no que varios profesores dos aquí presentes estamos implicados e temos a sorte de traballar con eles, así que xo agradecemos. E, salientar tamén e reafirmar o entusiasmo e a entrega desinteresada que amosa polo que realmente cree que é a súa investigación. Sin máis, non me entreteño e comezamos entón co tema crise ambiental acelerada e global no presente contexto socioeconómico. Moitas grazas. Gracias, Juan. Gracias, Marcos. Gracias al Instituto por invitarme, especialmente en el 25 aniversario, que es una fecha especialmente señalada. Bueno, el reto que me plantean es abrir este ciclo de conferencias sobre una temática muy conocida, pero al mismo tiempo que genera bastante expectación en la ciudadanía debido a las consecuencias que puede acarrear. Sin embargo, abrir una conferencia de este estilo o un ciclo de conferencias tiene el riesgo de
de intentar fallar, o de fallar, mejor dicho, en el enfoque que se le da a esta conferencia inaugural. Yo lo que voy a plantear... Si los deja el cañón. Yo lo que voy a plantear, lo que he planteado es generar un contexto en el cual se van a marcar el resto de las conferencias. Voy a plantear la situación como está a día de hoy, cuáles son las medidas que se están pensando al respecto, y lo que voy a dejar más que certezas son preguntas. Preguntas que además voy a dejar hechas explícitas para que queden aquí abiertas y que luego puedan abrir el debate, y que algunas podemos posteriormente comentar la viabilidad o no de darle respuesta a algunas de ellas. Lógicamente, cuando se habla de crisis ambiental acelerada y global y no de cambio climático, es por una razón bien pensada, y es que el cambio climático es un componente más del cambio que está aconteciendo. No es lo único que acontece. Ojalá solo tuviéramos un cambio climático, lo que pasa es que tenemos muchas más cosas. Intentar explicar o presentar evidencias de que están ocurriendo cambios ambientales de forma acelerada y drástica, no sé si merece la pena, nos ocuparía demasiado tiempo, pero yo creo que a cualquiera... ¿Por qué no pasa? Dalle directamente a barra lateral. Barra lateral? No, en la columna lateral pasa de diapositiva, man. Yo no tengo barra lateral. No, tes. Dalle. Ves aí no lado? No lateral esquerdo está. Pasa a seguinte diapositiva, man. Si te deixa. Ah, non te dei. Ah, no, son distintas. Sí, una, no sé. No vamos a nunca. Es que está en la última diapositiva. No está en la primera. Está en la última diapositiva. No en la primera. ¿Será posible que Sí, a ver, sí, dale, sí, dale. Ahora. Es que era la última. Claro. Ahora. Es que el currículum no sirve para ser inteligente. Algo que se acumula con la edad. Cuando pensamos en alguna evidencia que nos haga ilustrar, que nos permite ilustrar cuál es la situación, podemos acudir a cientos y cientos y cientos de diferentes procesos que están ocurriendo. Yo voy a acudir a uno que todos podemos tener presente, y es la temperatura que ha hecho en el año pasado. Esto que estáis viendo en la pantalla es la diferencia de temperatura que hubo en promedio el año pasado, en todo el mundo, con respecto al promedio de los años de 1950 a 1980. Básicamente lo que podéis ver es cómo prácticamente todo el planeta alcanzó el año pasado temperaturas muy por encima del promedio, insisto, del periodo entre el año 50 y el año 80. Todo. Si vemos en qué era ese año con respecto a la media de todo el resto de los años que ha habido, esa zona que veis en rojo son las zonas del planeta donde el año 2023 fue el año más caliente de toda la historia de los cuales existen datos. Pero si lo vemos si lo vemos en el ciclo anual, es como va cambiando la temperatura del invierno al verano y de nuevo al invierno, vemos como en los años 1850, 1890, el cambio de temperatura era este que tenéis aquí en la parte inferior, donde veis los colores verdes, verdes azules, se corresponden a los años 50, años 80. Después pasamos a niveles rojos en el año 2021, 22 y fijaros dónde está 2023. Si nos fijamos en el mar, la situación todavía es más acusada, fue más acusada, mejor dicho, en el año 23. Esto que tenéis ahí de nuevo es la diferencia de temperatura que tenía el Atlántico y parte del Pacífico, como estáis viendo, con respecto al año 1990-2020, es decir, con respecto a hace nada. Y veis que hay diferencias incluso de 3 grados, unas acumulaciones enormes de calor que podéis ver perfectamente en esta figura donde se muestra cómo cambia en el tiempo la temperatura a lo largo de los diferentes años. Fijaros dónde está el año 2020, dónde está el 21, dónde está el 22, dónde está el 23.
Evidentemente no es solamente una causa, no solamente está causado por el cambio climático, hay también otra serie de procesos, pero cuando se juntan varios procesos hace que se generen situaciones realmente extremas. Como consecuencia de esto, cuando vemos cuál es la temperatura del océano Atlántico en este caso, a lo largo de desde 1860 hasta la actualidad, fijaros cómo ha ido evolucionando y fijaros de nuevo cómo está el año 2023, cómo se ha ido de esa tendencia general. Pero no solamente es un problema de temperatura. Esta gráfica que tenéis aquí, no veis lo que es, y no quiero que veáis lo que es. Yo solamente quiero que veáis que la forma de todas las figuras es la misma. Todas estas figuras rojas que veis aquí, o verdes que veis ahí, hacen la misma forma, ¿verdad? Esas figuras, todas ellas representan el cambio en el tiempo de diferentes cosas, de las cuales algunas os voy a mencionar. Pero lo que hay en la parte inferior es tiempo. Es cómo han variado diferentes cosas que voy a mencionar entre 1850 y la actualidad. Y por ejemplo, veis cómo la población mundial ha crecido de forma, decimos, exponencial a lo largo de ese periodo, pero también la población, el consumo de energía y también el consumo de fertilizantes y la producción de papel y el consumo de agua y el número de embalses que se han construido. Y la traducción que tiene esta serie de procesos humanos que acabo de mencionar son cambios que ocurren en el ambiente. ¿Qué tipo de cambios estamos hablando? Pues algunos que hemos oído hablar muchas veces, las concentraciones de CO2 en la atmósfera, pero también podemos hablar de la temperatura o de la acidificación de los océanos o de la utilización de superficie de la Tierra para hacer granjas de agricultura o la captura de peces, etcétera, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, todos siguen la misma tendencia, que consiste en un incremento muy acelerado a partir de una fecha que es crítica, que es 1950. Cuando digo 1950, nos referimos a ese periodo que es mediados del siglo pasado. Como veis, toda esta serie de cambios, de procesos, se puede ilustrar muy bien en algo que Juan ha adelantado, que es que por primera vez en el año 2020 se estima que la cantidad de materia producida por el ser humano, y cuando estamos hablando de materia producida por el ser humano, estamos hablando de metales, de asfalto, de ladrillos, de hormigón, es mayor que toda la masa viva que existe en el planeta, de cualquier tipo de organismo. Producimos más materiales humanos que la masa total que hay en el planeta. Me vais a permitir ahora que haga una pequeña reflexión acerca de qué hay detrás de esto, de esta situación de cambio ambiental tan acelerado. Habréis oído muchas veces que el problema es que somos muchos. La población humana es enorme y ha crecido de una manera extraordinaria. Es cierto, si uno atiende a cuál es la evolución de la población humana, desde estimaciones que hay desde 10.000 años antes de la era actual, veis que ha aumentado de una forma enorme, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en 1800 éramos no llegábamos a 1.000 millones de personas, y estamos en los 8.000 y algo. Eso es un crecimiento que efectivamente parece que asusta, ¿verdad? Sin embargo, cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, la tasa de crecimiento ya está descendiendo. Desde los años 60, desde finales de la década del 60, la velocidad a la cual aumenta la población humana va descendiendo. Y eso lo estáis viendo aquí. En 1968 se alcanzó la máxima velocidad de incremento. Sigue aumentando la población, pero a menor velocidad. Pero hay otro aspecto que yo quisiera comentar, y es que los efectos que se tienen sobre el ambiente no dependen de la velocidad de crecimiento, dependen de la cantidad de unidades, de gentes, de personas que existen. Pensad en una plaga. Pensad en una plaga. ¿Una plaga tiene efectos porque crece muy deprisa al principio? No. Una plaga tiene muchos efectos cuando hay muchos organismos, estos son langostas, que acaban agotando los recursos. Entonces la pregunta que yo me planteo, y que planteo a toda la audiencia es, ¿somos realmente muchos? ¿O simplemente crecemos muy deprisa desde un valor muy bajo? No es lo mismo. Insisto que el efecto sería muy grande si somos realmente muchísimos los que estamos consumiendo recursos. ¿Cuántos somos? Hace relativamente poco, un grupo de investigadores publicó la primera estimación que hay de toda la masa de organismos vivos que hay en el planeta. Se estima que hay unos 530 y pico mil millones de toneladas de carbono en seres vivos.
de todo tipo, vegetales, animales. Bien, de todos ellos, de esos 530 y pico mil millones de toneladas, solamente 2.000 millones de toneladas son animales. Si amplío esa esquina, vemos cuál es la masa de los humanos. Los humanos están aquí, están ahí. Esos somos nosotros con respecto al resto de organismos. Es decir, representamos el 0,01% de todos los seres vivos que hay en el planeta. Para que lo pongamos en escala, somos aproximadamente 7 veces menos peso que todos los peces juntos que hay en el planeta y más de 1000 veces menos que todas las bacterias que hay en el planeta. O sea, realmente somos tantos como para generar un impacto tan grande en todo el planeta. ¿No será que hay alguna variable adicional que no tenga que ver con el número de personas? O que no tenga solo que ver con el número de personas. Claro, sin embargo, esta especie que somos nosotros lo que ha tenido es un éxito extraordinario. Hemos ocupado prácticamente todo el planeta. A día de hoy, el 75% del planeta Tierra está manejado. Cuando digo manejado, está utilizado por el ser humano. De alguna manera. Solamente quedan las zonas que aquí veis en colores blancos, que son desiertos, o las zonas polares. El resto, todas están ocupadas. Pero sin embargo, si os fijáis en esas que están en color más rojo, son aquellas que están ocupadas desde hace miles de años. Es decir, que durante muchos miles de años el ser humano ha convivido perfectamente con el medio natural sin que ocurrieran los cambios que están ocurriendo ahora. Lo cual nos podría también llevar a pensar que no solo debe haber alguna causa relacionada con el número de gente, de personas que somos, sino que posiblemente también debe haber alguna causa adicional que ha ocurrido en los últimos años. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues un cambio enorme que ha ocurrido en los últimos años es la forma que hemos tenido de consumir energía. Aquí veis el consumo energético humano, las sociedades humanas, desde 1800 hasta la actualidad. Fijaros dónde rompe de nuevo 1950, la misma fecha crítica que os mencionaba antes. ¿Por qué aumentó tanto el consumo energético? Porque aparecieron una serie de recursos energéticos que antes no había. Era el uso masivo de carbón y sobre todo de petróleo, que permitió una serie de desarrollos económicos que antes no se podían hacer. Y esto nace no por la revolución industrial, que efectivamente ahí es donde nace, pero donde realmente el cambio es muy brusco, es a partir de mediados del siglo pasado. Si vemos el consumo por persona, ha aumentado de forma muy importante. No solo estamos aumentando el consumo energético porque somos más, sino que cada uno de nosotros además consume más. Pero la pregunta que yo me hice en su momento es, un ser humano es capaz de vivir con una cantidad de energía, que es la misma con la que vivían nuestros antepasados, o posiblemente podemos pensar en nuestros abuelos y bisabuelos. Una cantidad de energía que les permitía trabajar y obtener alimento a cambio de ello, y en consecuencia sobrevivían. ¿Cuánta es esa energía? Esa energía aproximadamente es en torno a 75 vatios, es decir, somos bastante baratos energéticamente, es como una bombilla de las antiguas incandescentes, ni siquiera de las más fuertes. Eso en kilovatios viene a ser sobre 600-700 kilovatios hora en consumo constante. Eso es lo que necesitamos para vivir. ¿Cuánto necesitamos realmente? ¿Cuánto gastamos realmente? Esto que estáis viendo es el consumo energético por persona, en kilovatio hora, de los diferentes países del mundo. Fijad la escala, sobre 1000 es el valor que necesitamos para vivir como vivían nuestros antepasados. ¿Quiénes están gastando esa cantidad de energía? Esta gente de aquí. ¿La veis? Pero el resto mucho más. Un español medio, una española media, es aproximadamente 50 veces más. Un chino 40 y tantos. Los norteamericanos 120. Los de los Emiratos Árabes 211. Y es fácil imaginárselo porque si uno ve una imagen como esta, se imagina que el consumo energético de esos ciudadanos que están ahí no puede ser como el nuestro. No lo es, evidentemente. Sin embargo, cada una de estas personas que aparecen aquí consumía 75 vatios. Exactamente lo mismo que la persona que va metida dentro del tractor este. Pero la capacidad que tiene de movilizar y de transformar el entorno es totalmente distinta.
¿Por qué? Porque hemos inyectado una cantidad adicional de energía, en este caso en forma de combustible fósil, en forma de gasolina. Y en consecuencia hemos conseguido hacer cosas que antes eran impensables. Esto es Hong Kong, como era en 1890, y evidentemente ahora no es así, es totalmente distinto. Y esto que ven aquí seguro que no sabéis lo que es. Bueno, pues esto es Sao Paulo. Y esto es Vigo, la foto más antigua que se dice que hay de Vigo es de 1857, si no recuerdo mal, o por ahí anda. Tomada más o menos desde Urzac. Bien, si somos especialmente ridículos podemos hacer listas, y tenemos dinero para hacerlas, siempre y cuando tengamos dinero para tener casas a la orilla del agua y no haya suficiente espacio. Entonces lo hago y lo gasto. Para mantener todo este sistema necesitamos transportar personas, mercancías. Esto está tomado ayer, son los buques de carga que estaban circulando por el planeta. Y son, lo pueden ver. O la imagen de los aproximadamente 135.000 vuelos diarios que está ocurriendo en la actualidad. La consecuencia de esto es que necesitamos energía de forma frenética para poder satisfacer una serie de necesidades y el funcionamiento del sistema económico que tenemos en este momento. Y esto tiene una consecuencia directa, y es que la quema de estos combustibles genera gases. Bueno, y esos gases son gases de efecto invernadero. Esto que está aquí es la evolución en el tiempo, desde 1990, de la cantidad de gases de efecto invernadero que ha liberado el ser humano a la atmósfera cada año. Empezamos en 1990 en torno a 23.000 millones de toneladas de CO2 liberadas a la atmósfera y andamos ahora en torno a los 38.000 millones de toneladas cada año. Como veis, la tendencia ha sido siempre creciente con algún altibajo. Un altibajo en la crisis financiera que repuntó. Un altibajo en el COVID que repuntó. Fijaros, cuando estuvimos parados durante 3 meses todo el planeta, el descenso de emisiones fue bien pequeño. Fue bien pequeño. Porque recordaréis todos, aunque estábamos cerrados en casa, aunque nos dejaban salir al supermercado, y yo compraba kiwis de Nueva Zelanda. Y otras personas seguro que también. En todas las crisis que ha habido desde la Gran Depresión de los 30, después de una bajada de emisiones, con emisiones estimadas, ha habido repuntes. Siempre. Las crisis del petróleo, el colapso de la Unión Soviética, en todas ellas, después de esa bajada, hemos recuperado los niveles. Bien, pero este CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera, ¿de dónde viene? Estáis hablando de hablar de energía. La gran parte de él viene de la quema de combustible. La gran parte de él viene del carbón y del petróleo. Y una parte del gas. El 88% de las emisiones derivan de los combustibles, de la energía. Y hay otro valor, otro factor, otro componente que representa sobre el 10-12%, que está asociado a lo que llamamos cambios de uso del suelo, fundamentalmente deforestación. Es decir, zonas donde se eliminan los bosques. Cuando se eliminan los bosques de una zona, empieza a liberar mucho CO2, del que tenía allí retenido. ¿Y dónde va? Una parte va a la atmósfera, sobre la mitad. Otra parte está yendo a los bosques, que están creciendo. Los bosques fundamentalmente de las zonas templadas, donde va el 30% del CO2 que estamos emitiendo. Y sobre una cuarta parte se está atrapando y está quedando almacenada en el océano. Bien. Por lo tanto, no solo es importante lo que echamos a la atmósfera, lo que emitimos, sino también la capacidad que haya de captar esa cantidad que estamos emitiendo. Si lo veis a lo largo del tiempo, las emisiones asociadas a la energía han aumentado, como veis, continuamente. Las asociadas a la deforestación no han cambiado, son muy constantes desde 1860 y cada vez se está captando más CO2 por parte del océano y cada vez se está captando más CO2 por parte de los bosques. Bien, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que, lógicamente, cada año hay más CO2 en la atmósfera. Y esto que veis es cómo ha cambiado el CO2 atmosférico desde 1960 hasta la actualidad.
y sigue creciendo. Esos dientes de sierra que estáis viendo, lo que indica eso la diferencia entre el verano y el invierno. La época de verano, primavera-verano, es cuando las plantas toman CO2 y crecen, y en invierno liberan las hojas, etcétera, se pudren y se marcha el CO2 de nuevo a la atmósfera. No os fijéis, por lo tanto, en esos dientes de sierra, que es el funcionamiento normal de la vegetación, sino que la tendencia es prácticamente constante y ascendente. Bien, y existe una asociación entre la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera y la temperatura que tiene esa atmósfera. Es lo que se denomina el efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, como es el CO2, tienen capacidad de retener la radiación que rebota de la que llega del Sol y rebota de la Tierra, y va acumulando calor en las zonas bajas de la atmósfera. Esto que algunas personas no se lo creen, que se autodenominan, dicen negacionistas, es un término que entiendo mal. Para negar algo tienes que saber algo, entonces lo niego. Si no lo sé, lo niego mal. Pero me vais a dejar que dedique 5 minutos, o 2 minutos, o 3, a rebatir algunos de los planteamientos de esta gente, porque están haciendo daño, porque hay gente que se lo está creyendo. En primer lugar, esto no es nuevo, no es un invento ni de los ecologistas, ni de alguna fuerza extraña que está intentando manipularnos. Svante Arrhenius, premio Nobel de 1905-1903, en 1895 decía exactamente lo que tenéis ahí puesto. Es decir, un aumento del 50% de dióxido de carbono atmosférico producía un calentamiento entre 5 y 6 grados, y la actividad industrial de la época de 1895 es la principal fuente de entrada de CO2 en la atmósfera. Pero no estaba limitado ese conocimiento a los científicos de la época. Fijaros en este recorte de prensa. Esto es un recorte de prensa de un periódico de Nueva Zelanda, de una ciudad pequeña de Nueva Zelanda, que dice: los hornos del mundo están quemando 2.000 millones de toneladas de carbón cada año. En 1912. Esto añade a la atmósfera unos 7.000 millones de toneladas de CO2, lo que tiende a aumentar su temperatura. El efecto será considerable en unos pocos siglos. Solamente se ha equivocado en lo de siglos. Pero fijaros, es un periódico de un pueblo de Nueva Zelanda. Luego, no es algo nuevo. Primer mensaje que quiero que os quede claro. Muchos reconoceréis a este señor, el presidente Carter, Estados Unidos. El presidente Carter de Estados Unidos, en el año 1977, le encarga a un grupo de sabios de Estados Unidos que le hagan una proyección de futuro para que le digan cómo va a ser el mundo en el año 2000. Y les encarga el informe Global 2000, que tenéis ahí. En la primera página de las conclusiones dice: si la tendencia presente continúa, el mundo en el año 2000 será más poblado, más contaminado, menos estable ecológicamente y más vulnerable que el mundo que vivimos ahora. Se prevén serias presiones sobre los recursos y el ambiente. 1977. Siguiente presidente al presidente Carter fue el presidente Reagan. Cogió el informe, lo guardó y no lo hizo público. Algunos brillantes meteorólogos y climatólogos del país dicen cosas como: son esos dos que los conocéis seguramente, no voy a decir, los tenéis ahí. El CO2, dice la señora, da los mayores niveles de verde en la Amazonía que se han dado nunca. No hay más que ver las fotos que publican los científicos. Esto será como el efecto 2000 o la capa de ozono, que además ahora resulta que la capa de ozono ya no es lo que era. Tendrá que rectificar, el CO2 es bueno para la masa vegetal. Su colega dice: es muy bueno que se reflexione en general y entender que el CO2 tiene en algunos casos efectos nocivos y otros tiene efectos positivos. ¿Vale? De las pocas verdades que ha podido decir, posiblemente en los últimos años. Esta gente ha sido reemplazada por otros personajes de la misma cuerda que dice que la brasa climática que nos están dando es mucho peor que cambios climáticos. Acojonante. O un cambio climático sin precedentes ha causado el nivel del mar en el puerto de Sydney se ha incrementado 0 centímetros. Una foto. El problema es que estos señores que estáis viendo ahí, el de arriba es el presidente del Parlamento Balear y la de abajo es la presidenta del Parlamento de Aragón. Entonces las cosas empiezan a cambiar, porque ya no es cualquiera que lo está diciendo. Bueno, una de mis preferidas, debo reconocer a esta señora, que es la portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Sevilla,
Entonces, ahora con el cambio climático ya todo vale, si hace frío porque hace frío, si llueve lluvia torrencial, si no tenemos lluvia porque desierto, si no, como es cambio climático todo vale. Yo no digo que eso no está demostrado, permítame usted que yo mínimamente lo dude. De clima sabe poco, de redacción menos. Bien, claro que el CO2 es importante para la vegetación, no me faltaría más. Claro que, es más, claro que está reaccionando la vegetación como consecuencia de que aumenta el CO2, especialmente lo que está ocurriendo en sistemas terrestres. Por eso aumenta la masa vegetal terrestre. Claro que lo sabemos. ¿Qué nos vienen a explicar? ¿Algo nuevo? Dicen que son ciclos naturales, que siempre ha cambiado el clima, ¿cierto? Claro. Afortunadamente tenemos, los geólogos nos han permitido conocer cuáles eran los niveles de CO2 en la atmósfera terrestre en los últimos 800.000 años. Se hace con una serie de testigos que se meten dentro sobre todo de los zonas polares, se cortan en pequeños filetes y el aire que queda en las burbujas dentro del hielo es el que había cuando se formó. ¿Qué es lo que encuentran? Pues que ha cambiado, claro que ha cambiado. Por supuesto, ya se sabía que había relacionado con las relaciones, etcétera, etcétera. Lo que hay que decir también es que ese es el valor que había de niveles de CO2 en 2017, ahora estamos ahí. Eso ya no es el mismo ciclo natural, ¿eh? Y lo que se prevé de cara a fin de siglo es eso. Cuidado con eso de que es un ciclo natural. Segunda idea importante. Cuando modelizamos matemáticamente el clima, la proyección intentamos reconstruir la temperatura de la atmósfera de los últimos años con los modelos, con los mismos con los que se hacen las predicciones meteorológicas y demás, con otros, con bichos, de ese tipo, se encuentra que no hay ningún modelo, nunca, ni uno. No hagan caso cuando dicen hay científicos que opinan, ni un modelo que sea capaz de reproducir el incremento de temperatura que se ha observado sin tener en cuenta el CO2 que ha introducido el ser humano. No hay ninguno. De la misma manera, no hay ningún modelo matemático que permita reproducir que nos permite, ningún modelo que no tenga que utilizar los niveles de CO2 metidos por el hombre para poder reproducir estos valores. No hay forma. El calentamiento, especialmente de las últimas décadas, es inequívocamente de origen humano. Pero permita para acabar esta parte que hable de mi favorito. Cada uno tiene sus pasiones. No es este señor que está aquí delante, que es uno de los sociólogos más brillantes que hay internacionalmente, catedrático en Berkeley, sino el señor de atrás, que posiblemente nunca ha trabajado fuera de ese local donde se encuentra. Este señor, diciendo que él llevaba muchísimos años en comisiones de medio ambiente en el Parlamento, decía, ya entonces, había gurús que nos garantizaron que en 25 años el nivel del mar iba a aumentar 25 centímetros. Han pasado casi 26 y alguno debería explicarme a qué hay que esperar para que suba el nivel del mar. Son postulados del comunismo, que profetiza eso y que el próximo 21 de diciembre se va a acabar el mundo con la misma verdad, intensidad y el mismo rigor. Algo de razón tenía el señor. Decía que algo de razón sí que tenía el señor, porque claro, cuando uno lee, por ejemplo, este texto, mientras tanto los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde prima la especulación y la búsqueda de la renta financiera, que tiende a ignorar todo contexto y los efectos de la dignidad humana y el medio ambiente, por eso cualquier cosa que sea frágil, como es el caso del medio ambiente, queda indefensa a los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta. Es evidente que esto deriva de la internacional comunista, pero se equivocaron, no se enteren. Esto es un párrafo textual de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Para que vean que están un poco desubicados, incluso ideológicamente. Bien, vamos a centrarnos por lo tanto en el clima, que es lo que nos preocupaba. Pero primero, veamos, como decía Juan, que no solamente tenemos un problema con el clima, que hay varios límites planetarios, decía él, que se han sobrepasado. En el año 2009, un grupo de investigación muy importante de Estocolmo intentaron ordenar toda la información que había en aquel momento y identificar cuáles son aquellos grandes problemas ambientales que tenía la humanidad. Y
en aquel momento identificaron 6, 7, 8, no me acuerdo, pues desde la acidificación del océano, el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, los cambios del suelo, el agua, etcétera, etcétera, y midieron, intentaron estimar cuáles de aquellos estaban pasando los límites de seguridad para la especie humana. Y determinaron que en aquel momento que había dos muy fuera de control. Una era la pérdida de especies, la pérdida de biodiversidad, otra es la contaminación asociada a la entrada masiva de nitrógeno en el sistema terrestre, en el sistema marino, derivado de los fertilizantes. El tercero, el cambio climático. Y esos eran los tres grandes problemas. Recientemente han recalculado sus datos. Ya no solamente tenemos un problema con el cambio climático, también lo tenemos con la transformación del territorio, lo tenemos también con el fósforo y lo tenemos con lo que llaman las nuevas entidades, que son compuestos que están entrando en la naturaleza y también en los alimentos de todo tipo. Por ejemplo, en el mar empieza a haber cantidades enormes de ibuprofeno, de todo tipo de medicamentos, de antibióticos, etcétera, etcétera, que tendrán efectos evidentemente en el futuro sobre los organismos que allí viven. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Que no solo tenemos un problema de cambio climático, tenemos muchos problemas asociados y muchos de ellos están conectados entre sí. Y como veremos, atajar uno puede perjudicar a otro de los que también tenemos fuera de control. Tenemos un CO2 que está aumentando. Eso significa que aumenta la temperatura, como he mostrado antes. Estoy mostrando exactamente lo mismo. Temperatura que está aumentando más en tierra que en mar. Y en algunas zonas aumenta de forma muy brusca, como por ejemplo está ocurriendo en el Ártico, donde estamos en este momento en valores sobre 3 grados, 2,5, 3 grados por encima de los que había a principios de siglo. Bien, llegado a este punto, y ya antes, hubo reacciones por parte de los gobiernos para intentar atajar este problema. Algo va a haber que hacer ante esta situación de calentamiento porque tiene impactos que son perjudiciales. Recordaréis algunos el protocolo de Kioto, de hace muchos años, y el último, el que está ahora mismo vigente, son los acuerdos de París. ¿Qué son los acuerdos de París? Donde están todos firmándolo. Bueno, pues tienen una serie de acuerdos, pero hay uno que es fundamental. Hay que limitar. Se ponen de acuerdo los países del mundo en que hay que limitar el incremento de temperatura en todo el planeta por debajo de 2 grados con respecto a lo que había a finales del siglo XIX, y a poder ser que no pase de 1,5. ¿Por qué 2 o 1,5? Porque 2 por encima de 2 grados, todas las predicciones que hay al respecto indican que puede haber situaciones catastróficas que habría que evitar, y la banda más segura es quedarnos por debajo de 1,5 grados con respecto a lo que hay. ¿Cómo lo hacen? Con compromisos de tipo voluntario. Cada país decide qué es lo que quiere hacer y reporta, informa y dice que voy a aplicar esa serie de medidas, y dentro de 5 años se volverá a evaluar y podrá volver a ratificar o a poner medidas más ambiciosas. No voy a entrar en ello. Desde que se ratificó el Acuerdo de París en 2015, el CO2 sigue aumentando. Esta es la serie de 2019 hasta el presente. El patrón sigue siendo prácticamente el mismo. En consecuencia, la temperatura también sigue aumentando. Y si las temperaturas siguen aumentando, y ahora estamos en torno a 1,2, 1,3 por encima de la temperatura preindustrial, para el año 30-32 nos vamos ya al 1,5, para el año 2057 nos vamos a 2, si continúa por ahí. En los últimos años ya nos estamos pasando del 1,5, pero bueno. Bien, voy a centrarme ahora como ejemplo en cuál es la solución de la Unión Europea, que es donde estamos, para llegar a cumplir el Acuerdo de París. La Unión Europea lo que ha hecho es aprobar un paquete enorme de medidas de todo tipo, como vais a ver, que es el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo dice en su introducción algo con lo cual estamos todos de acuerdo. La atmósfera se está calentando, el clima cambia del año, de los 8 millones de especies del planeta, 1 millón está en riesgo de extinción. Contaminamos y destruimos bosques y océanos. Esto lo dice el Pacto Verde Europeo, que es un documento de la Comisión Europea aprobado por los gobiernos. Es el que se está rigiendo prácticamente toda la política comunitaria a día de hoy. Dice también este documento, es una estrategia de crecimiento. No sé, recordad la palabra esta.
Es una estrategia de crecimiento destinada a transformar la economía de la Unión Europea a una economía en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. Ahora os explicaré qué significa que no haya emisiones netas. Y, atentos a esta frase, en el que el crecimiento económico estará disociado, separado del uso de los recursos. Por más que pienso y reflexiono sobre el tema, yo no soy capaz de imaginar un crecimiento económico medido en términos de PIB, que es como se mide, sin uso de recursos. No me lo puedo imaginar, pero se ve que algunos sí. Bien, el paquete del Pacto Verde es enorme. Algunas cosas son las que están relacionadas incluso con eventos recientes. La ley de conservación de la naturaleza tiene que ver con varios de los problemas que hemos visto con los agricultores últimamente, pero tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con las políticas de transporte, con las políticas urbanas, por supuesto con las energéticas también. Y como 2050 parece que es muy lejos, han hecho un nuevo paquete, mucho más concreto, que le llaman el paquete Objetivo 55, que es que para 2030, que es ya, hay que reducir un 55% las emisiones de CO2 de Europa. Bien, yo lo que quiero plantear en lo que me resta de charla es intentar mostrar si esto es viable. ¿Qué grado tiene esto de viabilidad? ¿Nos imaginamos lo que significa? Decirlo es fácil. Reducimos el 100 o el 200%, da igual, lo que uno quiera. ¿Cómo se hace? ¿Cómo llegamos a ello? ¿Cómo piensan que vamos a hacerlo? Fijaros en la evolución del CO2, de las emisiones, del CO2 que llevamos desde 1990. ¿Qué supondría en esta curva cumplir los objetivos del Pacto Verde o del Acuerdo de París, que son los mismos? Bueno, pues es algo tan simple como esto. Es esto. Este documento, esto no está hecho por Greenpeace. Esto es documentación oficial. Es decir, estamos aquí y tenemos que seguir esta senda de disminución de emisiones. Pensad que siempre que hablemos de disminución de emisiones, supone o bien reducir consumo de energía o bien transformar la energía que estamos utilizando ahora por otra energía que no emita CO2. Si queremos ir a 1,5 grados de más, tenemos que caer a esta velocidad antes de 2040. Si queremos ir a 2 grados, tenemos que caer de esta manera. Pero os dais cuenta que en cualquier caso el cambio es brusco, es drástico y además no ha ocurrido anteriormente. No sabemos, entramos en un mundo que no desconocemos cómo funciona. Bien, en términos de tiempo, si seguimos emitiendo como ahora, en 7 años nos vamos por fuera del 1,5, del grado y medio. En 15 años pasamos de 1,7 y en 28 años pasamos de 2 grados. Eso es lo que nos queda de tiempo. Bueno, ¿y cómo nos imaginamos? ¿Qué es lo que se imaginan los investigadores en este campo de qué va a ocurrir? Una cosa es lo que queremos, pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que hace el panel intergubernamental de cambio climático? Imaginarse, a partir de información, por supuesto, posibles futuros. Posibles futuros que dependen de qué tipo de energía vamos a usar, cuánta energía vamos a usar, va a haber una política mundial de cooperación, nos vamos a estar dando leña unos por otros a ver quién se salva. Cuando se tiene todo en cuenta, lo que aparecen son lo que se llaman escenarios, posibles futuros. Y lo que se representa en esta figura es, en términos de temperatura, cómo ha evolucionado la temperatura desde 1750, cómo ha aumentado últimamente. Estamos aquí, donde ese cuadrado blanco, ¿y a dónde podemos ir? Depende de lo que hagamos. Si cumplimos el Pacto Verde y cumplimos el Acuerdo de París, nos vamos por esta carretera y nos vamos hasta aquí a valores en torno a 1,5 de incremento de temperatura, que es esta escala. Pero si seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora, si seguimos haciendo lo que hacíamos antes de que hubiera acuerdos de cualquier tipo, de que hubiera políticas de fomento de renovables, etc., nos vamos por esta senda a valores en torno a 4 grados de media más. O bien nos vamos a otras soluciones intermedias en función de lo que hagamos, porque no hay forma de predecir lo que vamos a hacer. Lo que se predice es qué ocurriría en el caso de que hiciéramos diferentes posibilidades. ¿Pero por dónde vamos? Vamos por aquí, vamos por la línea del medio, por la calle del medio. La calle del medio nos lleva a valores superiores a 2 grados, pero no tan grandes como los que habría si no hubiera ningún tipo de política de mitigación.
Yo no voy a utilizar datos del panel intergubernamental del cambio climático, para que no me digan que, claro, porque ellos son científicos independientes, tampoco lo son, porque son países. Panel intergubernamental del cambio climático son científicos colocados por los países, muy buenos, ojo, excelentes, muy buenos. Pero los informes que estáis leyendo están aprobados por los países, por los gobiernos. No es un informe de un grupo de investigadores que se han reunido por la tarde en un sitio. Están aprobados por los gobiernos. Bien, pero esto que tenéis aquí es los datos que aporta todos los años la Agencia Internacional de la Energía. La Agencia Internacional de la Energía está financiada por los países, directamente. Son por el 80% del consumo total de energía y por el 80% de todos los emisores de CO2. O sea, por los grandes países. Pagan a grupos de expertos que hagan informes muy buenos, por cierto, todos. ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Cómo ven el futuro? Estas son nuestras emisiones de CO2. Por ahí nos iríamos si no hubiera Acuerdo de París. Seguirían aumentando. Y ellos juegan solamente con 3 escenarios. Uno, cumplir los acuerdos de París, que será siempre el que veis en color verde. Que es que para 2050 no habrá emisiones netas cero. ¿Qué significa emisiones netas cero? Que lo que echamos menos lo que capta la Tierra y el océano está balanceado. Luego no solamente depende de lo que emitamos, sino también de lo que se retire. Bien. Esta línea azul son la evolución con las medidas que hay ahora mismo en funcionamiento. Con las medidas actuales aprobadas por los gobiernos dentro del Acuerdo de París. La línea marroncilla esta son la evolución que tendrían las emisiones teniendo en cuenta las medidas que los países han anunciado que van a poner en marcha. Pero no están puestas. Pero son las que anuncian que van a poner en marcha. Con las que están puestas en marcha a día de hoy, nos vamos a incrementos superiores a 2 grados. Con las que dicen que van a poner en marcha, nos acercamos a 2 grados, andamos ahí, y lógicamente con las verdes, las emisiones neutras cero, no superamos el grado y medio, o no esperamos sobre el grado y medio, sería lo ideal. ¿Cómo se reduce de forma tan drástica las emisiones? Bueno, no podría pensar, por ejemplo, que reduciendo el consumo de energía. Si reducimos el consumo de energía, gastamos menos, emitimos menos. Cuando uno ve el Pacto Verde y lo lee, la palabra reducción de emisiones aparece 7 veces, descarbonizar 4, reducción de consumo de energía 0, no dice nada. El modelo no es reducir consumo de energía. No es ese el modelo. Hombre, y yo ya os planteo la primera pregunta. ¿Sería razonable pensar en reducir el consumo de energía? Y diréis, joder, es que es necesario consumir productos que se han cultivado en Argentina, empaquetados en Tailandia, como estáis viendo ahí, y consumidos en Estados Unidos. Es necesario, y no voy a echar la culpa a los americanos, ¿no? Es necesario esto. Eso es Balaídos. Es un día precioso. Esto es un abanico. El calor que hacía aquel día allí. ¿Veis las luces? ¿Sabéis por qué están encendidas siempre en todos los campos de fútbol del mundo, no? Porque las sombras dificultan mucho la retransmisión deportiva por televisión. ¿Creéis que esto es necesario? Bueno, pues a lo mejor habría que pensar en reducir el consumo. ¿En qué se basa entonces esa reducción de emisiones que se plantea dentro del Pacto Verde? Primero, en ser más eficiente. Es una palabra que siempre veis hoy. Vamos a aumentar la eficiencia, que es cierto. La eficiencia entendida por cuánto dinero generamos por cada unidad de energía que gastamos o que consumimos. Cada vez gastamos menos energía para producir la misma cantidad de riqueza. Eso es verdad. Y todos los modelos predicen que va a mejorar. Los procesos van a ser mucho más eficientes. Y eso va a ayudar, sin duda. Está ayudando. Pero cuidado, que lo que calienta la atmósfera no son las eficiencias. Igual que quien tiene impacto sobre la naturaleza no es la tasa de crecimiento de los humanos, sino los humanos, no es la eficiencia energética quien genera problemas de calentamiento, es el CO2 total emitido.
y a la vez que en todo el mundo ha aumentado la eficiencia, lo veis aquí en términos de energía, en términos de Producto Interior Bruto, la cantidad ha seguido aumentando. Luego, cuidado con los engaños, no nos quedemos tranquilos porque somos más eficientes, pero emitimos más. Acude mucho al término digitalización, al mundo digital. El mundo digital es un mundo que evita, es cierto que evita emisiones, depende, pero puede evitar emisiones, evidentemente, y habla muchísimas veces. Solamente un par de apuntes. Yo no quito el mérito a la importancia de la digitalización, entendedme muy bien. Pero cuidado, el 11% de la energía eléctrica total consumida en la Tierra tiene como causante el consumo por las tecnologías digitales. Cuidado. Y se piensa que va a aumentar, se estima que va a llegar al 20-21%. ¿Por qué? Sobre todo por un incremento muy importante en los grandes centros de datos, que consumen muchísima energía. Y como curiosidad, algo que yo jamás en mi vida podré entender, que es lo de las criptomonedas, no estoy dotado para eso, no sé, no puedo entender la idea de las criptomonedas. Cuando han estado en máxima actividad, han consumido solo Bitcoin la mitad de la energía eléctrica de Gran Bretaña. Cuidado. Bien, sin embargo, de lo que habla siempre es de energías renovables. Esa es la apuesta. La apuesta europea es sustituir toda la energía fósil por energía renovable, para poder mantener el consumo. Bien, ¿qué es lo que ve la Agencia Internacional de la Energía? Bien, lo que ve es que para poder cumplir el Acuerdo de París, el carbón tiene que desaparecer en 2050, sí o sí. El petróleo tiene que reducirse muchísimo, que es esto rojo que veis aquí. El gas tiene que reducirse y aumentar muchísimo lo verde, que es la energía renovable. Esa es la solución energética. Con las medidas actuales, ni el carbón desaparece, ni el petróleo desaparece, ni por supuesto el gas. Sí aumenta la energía renovable. Y con las medidas que dicen que van a implementar, no desaparece el carbón, no desaparece el petróleo y no desaparece el gas. ¿Y esas energías renovables qué energías renovables son? Fundamentalmente tres. Un despliegue masivo de energía solar, comparado con lo actual. El rojo es energía solar, el azul es eólica y el verde es lo que le llaman bioenergía moderna, es decir, biocombustibles de nueva generación, que no entren en conflicto con la producción de alimentos. Pregunto yo, ¿es realista pensar en una reducción masiva del consumo de petróleo y de carbón en los próximos 20 años? No es fácil de responder la pregunta, claro, pero ¿y si vamos a ver qué dicen los productores de petróleo y carbón y qué dicen los países? Bueno, lo primero que veo es que si yo me fijo en la Unión Europea, pues a lo mejor me lo puedo empezar a creer, porque claro, petróleo sí que está descendiendo el consumo de petróleo, en la producción energética del carbón mucho en Europa, y gas aumenta un poco. En Estados Unidos también pasa exactamente lo mismo. Pero cuando veo el mundo entero, el planeta entero, no ocurre eso. Aumenta el consumo de petróleo, aumenta el consumo de carbón y aumenta el consumo de gas. ¿Por qué? Pues porque la India en este caso, está aumentando de forma importantísima el uso de carbón. Y el uso de petróleo, menos porque tiene menos. Y lo mismo ocurre en China. Y esta es la situación que tenemos. Pero si voy a BP, British Petroleum, y veo cuál es la proyección que hacen de futuro, de ninguna manera, ¿dónde está el carbón? De ninguna manera prevén un descenso del carbón para 2050, es lo marrón que tenéis aquí. Ni por supuesto del petróleo, porque entonces no tendrían negocio. Pero si me voy a la Agencia Norteamericana de la Energía, por supuesto que ellos no contemplan desaparición del carbón, ni del gas natural, ni del petróleo. Y si voy a publicaciones científicas, basados ya en otro tipo de datos, traigo dos ejemplos, por supuesto, no desaparece el carbón, no desaparece el petróleo. Bien, eso lo sé.
En cualquier caso, lo que sí se prevé es un incremento masivo de energías renovables. Eso sí, de energías renovables, masivo. Puede ser muy intenso, que es lo que está ocurriendo ahora, puede ser mucho más intenso si se aprueba lo que dicen que van a aprobar, o puede ser mucho más todavía si se cumplen los objetivos del Acuerdo de París. Pero es que la energía renovable no es etérea. La energía renovable ocupa espacios y está hecha de materia. Ocupa espacio que entra en conflicto con otro tipo de usos, altera el territorio, ¿qué os voy a decir? Es el mapa eólico de Galicia, todo lo que tenéis en marroncillo es, perdón, en azul es lo que está en explotación, si lo conocéis mejor que yo, en marrón es lo que está en solicitud y todo lo que tenéis en rosa está en tramitación. Claro, porque para desarrollar tal cantidad de potencia renovable hay que ocupar espacio, es que no queda otra. Y claro, pues tiene consecuencias sociales, las tiene. Bien, ¿qué impactos ambientales estamos dispuestos a asumir para desplegar esa producción masiva de energía renovable? ¿Sería posible desconcentrar la producción de esas energías aprovechando propiedades del territorio específicas, aunque sea menos rentable? ¿Podríamos imaginarnos esto? Porque a lo mejor los beneficiarios no son los mismos. Además de esto, no todo es electricidad directa. Necesitamos movernos y el transporte requiere concentradores de energía que nos permitan acumularla y, por lo tanto, colocarla en vehículos. Esta es la previsión que hay de incrementos de vehículos eléctricos, de baterías, que sabéis que están hechas de materia, no son etéreas. Están hechas de un montón de compuestos distintos, grafito, litio, etc. Simplemente llama la atención a alguno de ellos, el litio. Para poder cumplir los objetivos de París, hay que aumentar su producción en torno a 60-70 veces. De aquí a 2050, solo el litio. Eso ocurre con el grafito, con las tierras raras, con todos los elementos necesarios para eso. Litio, por poner un ejemplo, que no está distribuido de forma homogénea por el territorio. Ese es el mapa de distribución de litio de Europa. Ya sé dónde estáis mirando. Y esto es una mina de grafito, y esto es una mina de cobre, y esto es una mina de litio. Y hay pocas posibilidades de que se explote de otra manera. Por eso en cantidades minúsculas en grandes volúmenes de tierra, para su explotación. Y esto es como se está explotando en el desierto de Atacama, que es el mayor productor de litio del mundo, donde están sacando el agua que está enriquecida en litio del subsuelo, de un desierto, colocándolo en esas piscinas que estáis viendo para que se evapore. Ahí se concentra y se lleva a China o a Estados Unidos a procesar. La palabra minería, explotación minera, mina, aparece 0 veces en el Impacto Verde Europeo. ¿Qué impactos locales asociados a la extracción de estos elementos, el litio, etcétera, van a ser necesarios para poder desplegar la energía renovable necesaria? ¿Hay suficiente reserva de elementos críticos, todos estos, para atender la demanda? Hay dudas al respecto. Pero además, como os he dicho ya 3 veces, no solo es un problema de cambio climático, tenemos otro perdido por aquí, los cambios del uso del suelo, la transformación del territorio, que también está bastante fuera de control. Y precisamente los sistemas naturales, los ecosistemas, generan una serie de bienes y de servicios de los cuales nos beneficiamos. Algunos son evidentes, producen madera, producen medicamentos, producen alimentos, y algunos son menos evidentes, pero no menos importantes. Regulan el agua, regulan las inundaciones, regulan la descomposición de los residuos, regulan la polinización, que es esencial para el funcionamiento incluso de cosechas, regulan el clima, y otros muchos de tipo cultural, el ocio, estética, los valores estéticos, valores espirituales para algunas personas, etc. Luego, cuando nosotros sustituimos territorio natural por territorio artificial, aunque sea para hacer energía renovable,
estamos haciendo que el territorio produzca menos bienes y servicios naturales que son los que generaba antes. Y lo mismo en el caso de cualquier tipo de estas energías. Y esto es importante, necesitamos tener ecosistemas intactos o casi intactos. Es decir, que una zona natural no se toque, no es un capricho ecologista, es que incluso desde el punto de vista del beneficio, está generando una serie, insisto, de bienes y servicios de los cuales nos vamos a beneficiar. Pero además no solamente los naturales, necesitamos mantener una buena funcionalidad, que funcionen bien todos los ecosistemas, incluidos los agrícolas y los urbanos, todos. Y yo me pregunto, ¿sería posible llegar a un consenso en el cual preserváramos entre el 50 y el 60% del territorio en estado totalmente natural? Que es lo que los científicos hablan de lo necesario para mantener la funcionalidad del planeta desde el punto de vista sobre todo de la regulación de los ciclos del agua y del clima. Y podría ser posible pensar en que los ecosistemas agrícolas y urbanos, donde vivimos, entre el 20 y 25% de cada kilómetro cuadrado lo dejemos en forma natural o semi-natural. ¿Por qué de cada kilómetro cuadrado? Porque esos servicios y beneficios que digo que proporciona la naturaleza tienen que proporcionarse en todo el territorio, no solamente en las montañas de Ourense, sino en todo el territorio. Porque ¿eso qué quiere decir? Que esto no. Almería, el mar de plástico. Pero esto sí. Esto no. Esto sí. Es decir, sí que hay formas de poderse desarrollar de otra manera. Bien, con todo esto que os he dicho, no llega. No llega. Si transformamos todo el sistema de producción energética y lo hacemos todo renovable, aún así no da. Hay que hacer algo más. Hay que aumentar la trampa de carbono natural. De aquí a los próximos 30 años hay que aumentar la cantidad de carbono que retiene el mar y la tierra, sobre todo los bosques y las marismas, como Ramallosa. ¿Cuánto? Primero que hay que hacer, en 2045 no puede haber más pérdidas de CO2 por deforestación. Segundo, hay que aumentar para 2045 en torno a 46.000 millones de toneladas de carbono, que me diréis, ¿y eso cuánto es? Para que os hagáis una idea, hay que aumentar la capacidad de captura el equivalente al 10% de toda la masa vegetal mundial. Y ahí van los esfuerzos, por ejemplo, de la Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea, que ha generado conflictos, como habéis oído, que habla de restaurar ecosistemas cruciales para combatir el cambio climático. Y entonces veréis inversiones enormes en recuperar bosques y en recuperar sistemas de marisma y humedales, que son los sistemas que más carbono captan. ¿Es realista detener todas las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la deforestación? ¿Es económicamente viable generar esa capacidad adicional de captura? Porque la inversión es enorme. Lo que prevé la Agencia de la Energía es que solamente en energía limpia hay que aumentar a 2030 desde ahora 3 veces la inversión. 3 veces. Y en torno a 3,6 veces la inversión en eficiencia. ¿Cómo se paga? ¿Quién lo paga? Claro, porque no hay países ricos bajos en energía. No existe. Hay una relación, como veis, prácticamente perfecta entre el Producto Interior Bruto del país per cápita, es decir, la riqueza, y el consumo energético per cápita. Los países más ricos son los que más energía consumen, los países más pobres son los que consumen poco. ¿Quién paga? Porque el cambio climático que tenemos ahora ocurre como consecuencia de todo el CO2 acumulado a lo largo desde la producción industrial hasta el presente. No es el de este año, es todo el acumulado. Y todo el acumulado, ¿quién lo acumuló? Pues aquí tenéis, cuando vemos las emisiones históricas, sumadas todos los años,
es Estados Unidos el que está por delante, es la Unión Europea el que está siguiendo y China avanzando a gran velocidad. Pero no son los mayores responsables de lo que está ocurriendo, no es China. No os engañen tampoco, ¿no? Somos nosotros todavía. Ellos pues aceleran, ¿eh? Y cuidado cuando veáis estas imágenes, estos gráficos como los que os acabo de poner asociados por países, porque también es bastante truculento, ¿eh? Eso que estáis viendo ahí es el mismo país. Los de la derecha son tan brasileiros como los de la izquierda. Y seguro que todos estamos pensando en que no tienen la misma responsabilidad los de la derecha que los de la izquierda. ¿Para qué no? No. Entonces cuidado con eso, porque resulta que el 10% más rico del mundo, viva donde viva, genera más de la mitad, o casi la mitad de las emisiones totales. ¿Eh? Cuidado con esto. Y estoy terminando. Cuando hablamos de límites del planeta y estamos hablando de que no se nos vaya el CO2 de tanta cantidad, que no nos vaya la temperatura, ¿y las personas? ¿Qué pasa? ¿Acabamos con ellas? ¿Les prohibimos que anden? ¿Les prohibimos que tengan energía? Había una crítica muy importante a este planteamiento de los límites de seguridad del planeta porque están hechos desde los científicos sin tener en cuenta que hay una especie que es la nuestra que también tiene que coexistir dentro de esta película. Y se ha generado una nueva configuración en la cual, además de todos los límites que os acabamos de mencionar, hay una serie de condicionantes que son condicionantes sociales. Es decir, son los derechos de salud, de educación, de acceso al agua, de acceso a la energía que también hay que garantizar. De manera que lo que se pretende no es solo en no sobrepasar los límites ambientales, sino en alcanzar los límites sociales. Y por lo tanto, tenemos que conseguir estar dentro de esta zona en la cual no sobrepasamos los límites ambientales y no caemos por debajo de los umbrales que marquemos desde el punto de vista social. Y como tiene esa forma así, le llaman la economía del donuts. Del donuts. E incluso cuando se habla de límites, y estamos hablando siempre de límites, pero se hacen 1,5 grados, 2 grados que no pase, siempre estamos fijando límites. Hay un debate ahora mismo muy interesante acerca de si los límites que estamos poniendo, que desde el punto de vista científico yo creo que son muy razonables, si además son justos. Los límites son ambientalmente razonables, pero son justos. Fijaros en esta fotografía que tenéis ahí. En el caso de una situación, de un evento meteorológico extremo, ¿creéis que son igual de vulnerables los de la derecha y los de la izquierda? No. Y cuando nosotros ponemos un límite de que no se supere cierta temperatura u otra temperatura, lo que estamos diciendo es que la probabilidad de eventos extremos sea una u otra. ¿Dónde deberíamos poner los límites para que no solamente sean eficaces desde el punto de vista ambiental, sino que además sea justo con los vulnerables? Un trabajo muy reciente, muy interesante, publicado al respecto, indica que en algunos de los límites que están poniendo sí que coinciden, pero no en el de cambio climático. El 1,5 o el 2 es viable, es razonable desde el punto de vista ambiental y no es justo. El límite justo de incremento de temperatura debe andar en torno a 1 grado. Ya estamos en 1,2. Juan decía que esto no es nuevo. Hay un libro que es la Biblia de este aspecto, que estoy terminando ahora, que es Los límites del crecimiento, del Club de Roma, de la Meadows, en la que decían en aquel momento que efectivamente de seguir por la senda que se estaba siguiendo, pues iba a haber una presión enorme sobre los recursos y una presión importante sobre el medio ambiente. Fijaros, en aquel momento, 1972, la revista científica más prestigiosa del mundo, Nature, que es la que tenéis aquí, escribió, como consecuencia de este libro publicado, un editorial que decía, otro tufillo a catastrofismo. La revista más prestigiosa del mundo, en ciencia, sin duda. Junto con otras. Dice, como se dice en el estudio, dice textualmente, cualquier intento de alcanzar
un estado de equilibrio duradero, tiene que basarse en un cambio de valores y objetivos a nivel individual, nacional y mundial. Y dice, en mayúsculas, de forma jocosa, arrepentidos, el fin del mundo va a llegar. Esa es la esencia del mensaje. Se reían ellos, se gozaban totalmente de ellos, año 72. Marzo del 2022, la misma revista, de hecho, publica otro editorial histórico para los que nos dedicamos a estas cosas, que dice, límites al crecimiento es el momento de finalizar un debate de 50 años. Es el momento de que los investigadores se centren en el objetivo de frenar la catástrofe ambiental y mejorar el bienestar social. Y dice que aquellos investigadores y aquellos técnicos y aquellos expertos que abogan porque el crecimiento es compatible con una buena salud ambiental, se pongan a hablar con los que piensan que no y alcancen algún tipo de solución, porque estamos llegando tarde. Lo dice la misma editorial, la misma revista, perdón, que bastantes años antes decía lo contrario. El Pacto Verde Europeo habla 9 veces de crecimiento, sobre crecimiento. La propia presidenta von der Leyen dice en un tuit: el Pacto Verde Europeo creará nuevos negocios y mercados, es nuestra nueva estrategia de crecimiento. Y es cierto, porque todos los modelos de proyección futura, todos, independientemente del escenario socioeconómico que nos imaginemos, aquellos que os he hablado de las carreteras, todos hablan de un incremento del Producto Interior Bruto mundial, es decir, de mayor crecimiento. ¿Es viable la necesaria transición ecológica en el marco de un sistema que se sustenta en el consumo de bienes y servicios y en maximizar el beneficio? Me pregunto yo. Podéis ver que estamos en una situación de crisis importante, de transición, de cambio hacia algo. Decía el teórico marxista Antonio Gramsci que las crisis se definen como periodos en los cuales lo viejo no muere y lo nuevo no acaba de nacer. Y esta es exactamente la situación en la cual nos encontramos ahora. Y decían también que en esos momentos, en esas situaciones, eran las situaciones ideales para que aparecieran, no algo así como eventos morbosos variados. Y efectivamente eso es algo que estamos ya viendo que están empezando a aparecer. Situaciones en las cuales el cambio climático se utiliza como una herramienta, como un arma en contra de cualquier cosa. Según los sociólogos, algunos grupos de sociólogos están trabajando muy intensamente en el campo y nos están diciendo que creen que el cambio climático es posiblemente el mayor riesgo que existe en este momento para la democracia. Yo diría aún más, porque si lo es para la democracia, a lo mejor en muy breve lo puede ser también para la convivencia. Entonces sería todavía muchísimo peor. Muchas gracias. Oye rabia o silencio polo moito que perdín, que nunca quede calado quen queira vivir feliz, que nunca quede calado quen queira vivir feliz.